Imagina que te invitan a una fiesta en una casa, donde sabes que se va la luz cada 3 horas, donde la comida tienes que llevarla tú mismo porque el refrigerador del dueño está vacío, y donde para colmo, si se te ocurre dejar tu billetera en la mesa, el dueño te dice que te la guarda, pero luego no te deja sacar tu propio dinero cuando te quieres ir. ¿Tú irías a esa fiesta? ¿Invertirías tu tiempo y tus recursos en esa casa? Pues exactamente esa es la propuesta que el gobierno cubano acaba de lanzarle al mundo y a los inversionistas extranjeros. Y hoy vamos a desmenuzar por qué esta invitación llega en el momento más crítico y contradictorio de la historia reciente. Quédate conmigo, porque lo que vamos a analizar hoy no es solo una noticia económica, es la prueba definitiva de por qué las cuentas no le dan al gobierno. Y por qué, aunque te digan que ahora sí podrás ser contratado directamente, la letra pequeña esconde una trampa que tú necesitas conocer. Hoy vamos a hablar claro, muy claro, sobre el último paquete de medidas que se han anunciado con bombo y platillos desde La Habana. Seguramente has visto los titulares. Dicen cosas como que Cuba autoriza la contratación directa de trabajadores por empresas extranjeras o que se podrá pagar en divisas. Suena bonito, ¿verdad? Suena a que por fin, después de décadas de pedirlo, el trabajador cubano podría cobrar lo que merece en una moneda que vale algo. Pero, amigo mío, la realidad es mucho más compleja y lamentablemente mucho menos esperanzadora de lo que esos titulares sugieren. Para entender esto tenemos que ir por partes y quiero que me acompañes en este análisis porque vamos a cruzar la información oficial con lo que dicen los verdaderos expertos, gente que sabe de números y que no tiene pelos en la lengua para decir la verdad, como los economistas Mauricio de Miranda y Pedro Monreal. Y también vamos a escuchar lo que dice la calle, lo que dices tú y lo que dicen miles de cubanos que ya no se tragan el cuento. Empecemos por lo que llamaremos el contexto del absurdo. Fíjate en la fecha, fíjate en el momento. Estas medidas para atraer inversión extranjera, para decirle al mundo, vengan, traigan sus dólares y euros a Cuba, se anuncian apenas unos días después de que se hiciera público un escándalo financiero mayúsculo, el nuevo corralito bancario a las empresas extranjeras. Sí, así como lo oyes. Mientras por un lado el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera sonríe y dice que hay nuevas facilidades, por el otro lado, las empresas que ya están en Cuba, las que confiaron hace años, las que tienen sus cuentas en el Banco Financiero Internacional, se han encontrado con que no pueden sacar su dinero. Piénsalo un segundo. Tú eres un inversionista, tienes una fábrica, un hotel o un negocio de importación en Cuba. Tienes tus ganancias depositadas en el banco del gobierno. Y de repente, cuando necesitas pagarle a un proveedor fuera de Cuba, o simplemente quieres repatriar tus ganancias, que para eso hiciste el negocio, el banco te dice, no hay liquidez, tu dinero está ahí, en números en una pantalla, pero no te lo podemos dar. Eso es un corralito. Eso es lo que destruye la confianza en un segundo. Y es en ese preciso escenario, en medio de ese incendio de credibilidad, que el gobierno sale a decir, oigan, tenemos nuevas reglas, vengan a invertir. Es como si un banco que acaba de declararse en quiebra te pidiera que deposites tus ahorros de toda la vida con ellos. ¿Tú lo harías? Nadie en su sano juicio lo haría. Pero vamos a entrar en la materia de la noticia, en esa supuesta contratación directa que tanto revuelo ha causado. Durante décadas, una de las mayores quejas, y yo diría que uno de los mayores robos institucionalizados en Cuba, ha sido el papel de las agencias empleadoras estatales. ¿Tú sabes cómo funciona? Una empresa española, canadiense o china quiere contratar a un ingeniero, a una camarera o a un chofer. Esa empresa paga, digamos, $1,000 o euros por ese trabajador, pero no te los paga a ti, se los paga al Estado, a esa agencia intermediaria. Y luego, esa agencia se vira y te paga a ti en pesos cubanos, al cambio que a ellos les da la gana, quedándose con la inmensa mayoría del valor de tu trabajo. Eso ha sido así siempre. Ha sido una fuente de ingresos gigantesca para el Estado y para ciertas familias con poder. Un impuesto sobre tu sudor del 80 o 90%. Ahora, los titulares dicen que eso se acabó, que ahora habrá contratación directa. Pero cuando leemos la letra pequeña, y aquí es donde quiero que prestes mucha atención,
La cosa cambia. El gobierno ha dicho que las empresas extranjeras podrán decidir si contratan de forma directa o si siguen usando la empleadora. Ah, pero espera. Incluso en ese nuevo esquema de supuesta contratación directa, la entidad empleadora estatal sigue participando en el proceso de selección de la fuerza de trabajo. ¿Qué significa esto? Significa que el inversionista no puede poner un anuncio en LinkedIn o en Facebook, entrevistarte en un café y contratarte porque eres el mejor. No, tiene que pasar por el filtro del Estado. El Estado sigue siendo el portero que decide quién entra y quién no. Sigue siendo un actor obligatorio en el diseño del sistema. Y sobre el pago, que es lo que más te interesa a ti. Se habla de que los negocios con capital extranjero podrán manejar ingresos en moneda nacional y divisas. Y se habla de pagar a los trabajadores, pero las notas críticas y los análisis más serios subrayan que esto no es un cheque en blanco para que te paguen tu salario completo en dólares o euros. No se ha reconocido el pago de salarios en divisas como un derecho generalizado. De lo que se está hablando, y fíjate en la sutileza del lenguaje, es de gratificaciones en divisa. Es decir, tu salario base probablemente siga atado a las viejas reglas o a una mezcla rara, y lo que te den en moneda dura sean bonos, extras, utilidades. No es que mañana vas a firmar un contrato donde diga salario mensual $2,000. Eso no está escrito en ninguna parte todavía. Y como siempre pasa en Cuba, el gobierno ha aclarado que todo esto se instrumentará mediante nuevos decretos que todavía no se han publicado. Es decir, lanzaron el titular para ver cómo reacciona la gente, pero la ley, el papel que te protege, no existe aún. Ahora quiero que nos detengamos en el análisis que hace Mauricio de Miranda. Este hombre es un académico serio, un economista que sabe de lo que habla, y su lectura de la situación es demoledora. Él nos invita a pensar en qué tipo de país se está convirtiendo Cuba para los inversionistas. Él menciona el modelo de los países asiáticos, los llamados tigres asiáticos, como Corea del Sur, Taiwán o Singapur, e incluso casos más recientes como Vietnam. En esos países, la inversión extranjera sirvió para desarrollar la industria, para crear una clase media, para que la gente viviera mejor. Pero también menciona otro modelo, el de países como Bangladesh. En esos lugares, la inversión extranjera llega buscando una sola cosa: miseria. Buscan mano de obra baratísima. Gente dispuesta a trabajar por centavos porque no tienen otra opción. Buscan países donde no haya regulaciones ambientales, donde puedan contaminar sin que nadie les multe y donde el gobierno tenga el control político suficiente para reprimir cualquier huelga o protesta. La pregunta que nos hace de Miranda y que yo te traslado a ti es: ¿cuál de estos dos modelos crees que está promoviendo el gobierno cubano? Porque para ser como los tigres asiáticos necesitas infraestructura, necesitas electricidad constante para que las fábricas no paren, necesitas internet rápido y confiable, necesitas carreteras que no destrocen los camiones, necesitas un puerto eficiente. Y Cuba, hoy por hoy, no tiene nada de eso. Cuba tiene apagones de 20 horas, tiene un internet lento y censurado, tiene carreteras llenas de baches. Entonces, si no puedes ofrecer infraestructura de calidad, ¿qué es lo único que te queda por ofrecer? Te queda ofrecer gente barata, te queda ofrecer trabajadores desesperados que acepten cualquier cosa. Te queda ofrecer la finca con los esclavos dentro, como decía un comentario muy agudo en las redes sociales. Y esto nos lleva al tema de la confianza. De Miranda enumera las condiciones que busca un inversionista serio: estabilidad macroeconómica. Es decir, que la inflación no se coma las ganancias y que la moneda no cambie de valor cada día. Instituciones sólidas, o sea que si tienes un problema legal, un juez imparcial decida y no el Partido Comunista. Infraestructura física y bajo riesgo político. Cuba suspende en todas, absolutamente en todas. La inflación está desbocada. Hay múltiples tasas de cambio. La oficial de 24, la de 120, la del mercado informal que sube y baja. Las leyes cambian según le convenga a la cúpula gobernante y el riesgo político es altísimo. Entonces, ¿quién va a invertir? Aquí es donde entra el cinismo y la desesperanza que se respira en los comentarios de la gente. Cuando tú lees lo que escriben los cubanos al pie de estas noticias, te das cuenta de que el contrato social está roto. Ya nadie cree. La gente dice cosas como:
Solo van a venir los lavadores de dinero. Solo van a venir los empresarios piratas que traen mercancía de mala calidad, la pacotilla que no pueden vender en ningún otro lado. Porque un empresario serio, una multinacional de prestigio, no se va a arriesgar a meter millones de dólares en un país donde no sabe si mañana podrá sacar sus ganancias o si tendrá electricidad para operar. Hay un punto crucial que toca Pedro Monreal, otro economista brillante que siempre pone el dedo en la llaga. Monreal nos advierte sobre algo llamado supresión del consumo interno. Suena técnico, pero es muy sencillo y muy doloroso. Para que este modelo de exportación desesperada funcione, para que los productos o servicios cubanos sean competitivos fuera, los costos internos tienen que ser muy bajos. Y el costo principal es tu salario. El modelo depende estructuralmente de que tú seas pobre. Depende de que tu capacidad de consumo esté deprimida. Porque si tú ganaras bien, los costos subirían y ya no sería negocio para ese tipo de inversionista depredador que están buscando. Entonces, lo que Monreal nos está diciendo es que esta estrategia no está diseñada para que tú vivas mejor a corto plazo. Está diseñada para oxigenar al gobierno con divisas a costa de mantener una fuerza laboral barata y casi esclava. Monreal también señala las contradicciones técnicas. Hablan de incentivos fiscales, de perdonar impuestos por unos años. Pero, ¿de qué te sirve no pagar impuestos si no tienes electricidad? ¿De qué te sirve una exención fiscal si tienes que gastar una fortuna en plantas eléctricas y en importar tu propio combustible? Porque ese es otro detalle que ha salido a la luz en los comentarios y en el análisis de la situación. Las nuevas medidas son tan desesperadas que prácticamente le dicen al inversionista, oye, ven, pero tráelo todo. Trae tu planta eléctrica, trae tu petróleo, trae tus insumos. Es el modelo del hágalo usted mismo. Cuba pone el terreno y la gente, tú pones todo lo demás. Es como si alquilaras una habitación de hotel, pero tuvieras que llevar la cama, el aire acondicionado y hasta el agua para bañarte. ¿Quién va a pagar precio de hotel de lujo por eso? Nadie. Solo alguien que tenga un interés muy oscuro o muy específico, o alguien que sepa que puede explotar la mano de obra a tal nivel que le compense el desastre logístico. Y no podemos olvidar el tema de la diáspora. Mauricio de Miranda lo menciona y es fundamental. La comunidad cubana en el exterior, esos millones de cubanos que viven en Estados Unidos, en España, en todas partes, son una fuente natural de inversión. En cualquier país normal, los emigrados son los primeros que regresan a invertir en su tierra, a abrir negocios en sus pueblos, a ayudar a su familia a prosperar. Pero para que eso ocurra, tiene que haber un clima político diferente. Tiene que haber reconciliación. Tiene que haber derechos. Un cubano de Miami o de Madrid no va a meter su dinero en una empresa estatal cubana para que luego lo acusen de traidor o le confisquen el negocio si dice algo en Facebook que al gobierno no le gusta. Mientras no haya cambios políticos, mientras no se reconozcan los derechos civiles de todos los cubanos, donde quiera que estén, esa puerta, que es la más grande, la más prometedora, seguirá cerrada con 7 candados. Volviendo a la reacción de la gente, hay un comentario que me llamó mucho la atención y que resume el sentir de muchos. Alguien decía que el gobierno no está buscando desarrollar el país, sino que está buscando rentar la finca. Y es una imagen muy poderosa y muy triste. La finca es Cuba. Los dueños de la finca son la cúpula gobernante. Y nosotros, los ciudadanos, somos los activos que vienen con la tierra. Ellos quieren cobrar la renta. Quieren que venga un extranjero, cultive la tierra, ponga el dinero y les dé una parte de la ganancia, pero no quieren soltar el control de la finca. No quieren que los que viven en la finca sean libres de negociar, de vender su propia cosecha, de prosperar por su cuenta. Quieren seguir siendo los intermediarios obligatorios, los mayorales que deciden quién trabaja y quién no. Por eso, cuando escuchas que ahora habrá contratación directa, tienes que ser muy escéptico. Porque contratación directa real significaría que el gobierno se aparta. Significaría que tú y yo firmamos un contrato bajo las leyes laborales internacionales, con sindicatos independientes que nos defiendan, con salarios de mercado. Y eso, amigo mío, es lo último que el gobierno quiere. Ellos necesitan mantener el control sobre la fuerza de trabajo porque el control sobre la gente es la base de su poder político. Si tú fueras económicamente libre, si tú no dependieras del Estado para nada,
Si tu salario viniera íntegro de una empresa extranjera, sin que el Partido Comunista pudiera tocarlo, tú serías un ciudadano mucho más libre. Y un ciudadano libre es un peligro para un sistema totalitario. Entonces, ¿qué podemos esperar de todo esto? ¿Va a cambiar tu vida mañana porque salió esta noticia? Lo más probable es que no. Lo más probable es que veamos llegar a algunos aventureros, a algunas empresas de dudosa reputación, o quizás a algunos amigos políticos del régimen que monten negocios pantalla para aprovechar las exenciones. Pero esa lluvia de inversiones que transforma países, esa llegada de fábricas de tecnología, de empresas de servicios modernos, eso no va a pasar mientras no cambien los fundamentos, mientras exista el corralito financiero, mientras no haya una sola moneda o tasas oficiales de cambio, transparentes y flotantes, mientras no haya leyes claras y, sobre todo, mientras no haya libertad. Es triste decirlo, pero las medidas llegan tarde y llegan mal. Llegan cuando la credibilidad está bajo cero. El gobierno ha mentido demasiadas veces. Dijo que el ordenamiento monetario iba a resolver la dualidad y trajo más inflación. Dijo que las tiendas en MLC eran temporales y para abastecer las tiendas en pesos. Y hoy las tiendas en pesos están vacías y las de MLC también o llenas de productos carísimos. Ahora dicen que estas medidas son para dinamizar la economía. Pero la gente ya no escucha lo que dicen. La gente mira lo que hacen. Y lo que hacen es bloquear las cuentas de los que ya invirtieron. Lo que hacen es seguir persiguiendo al que piensa distinto. Lo que hacen es pedir sacrificios mientras ellos viven en otra realidad. Hay otro aspecto que no se nos puede escapar, y es la competencia regional. A veces, viviendo en la isla o centrados solo en los problemas de Cuba, olvidamos que el mundo es muy grande y que los inversionistas tienen un mapa adelante. Si tú eres una empresa francesa de turismo y miras al Caribe, ves a República Dominicana. En Dominicana hay luz eléctrica, hay internet, hay leyes que protegen tu inversión, hay proveedores locales que te venden comida fresca y barata para tus hoteles. Y luego miras a Cuba, playas hermosas, sí, gente maravillosa también, pero no hay luz, no hay comida, tienes que importarlo todo. El gobierno te pone trabas. No puedes pagarle bien a tus empleados para tenerlos motivados porque el Estado se mete en el medio. La elección es obvia. El capital es cobarde, dicen por ahí. Yo diría que el capital es racional. El dinero va a donde lo tratan bien y donde puede crecer. En Cuba, el dinero entra y se queda atrapado, o se evapora en ineficiencia y burocracia. Pedro Monreal usaba una frase muy técnica pero muy cierta: riesgos estructurales. Eso significa que el problema no es una ley mala o un ministro incompetente, aunque haya de eso también. El problema es la estructura misma del edificio. Los cimientos están podridos. Tú puedes pintar la fachada, puedes cambiar las ventanas, puedes poner un cartel de se vende muy bonito, que son estas nuevas medidas, pero si cuando el comprador entra, el techo se le cae encima, no va a comprar. Y en Cuba, el techo se está cayendo. El sistema energético es la mejor metáfora de esto. No hay inversión extranjera posible sin energía. Es la sangre de la economía. Y el gobierno no ha sido capaz de garantizar ni eso. Al contrario, le pide al inversionista que traiga su propia sangre. Vamos a profundizar un poco más en el tema del corralito, porque creo que es la clave para entender por qué estas medidas nacen muertas. Imagina la reunión en una sala de juntas en Madrid o en Ciudad de México. El director financiero de una empresa dice: oye, Cuba ha sacado una nueva ley que nos permite contratar gente y operar en divisas. Y el gerente general le responde: muy bien, ¿y qué pasó con los 2 millones de euros que tenemos en el Banco Financiero Internacional desde el 2021 y que no nos dejan sacar? Ahí se acaba la reunión. Ahí se acaba el interés. La deuda externa de Cuba es inmensa y no la pagan. La deuda con proveedores es gigantesca. Y ahora, la deuda con las propias empresas radicadas allí, al congelarle sus fondos, es la gota que colma el vaso. Es una señal de desesperación. El Estado está raspando la olla. Necesita divisas frescas urgentemente para comprar combustible y comida para el día a día, para sobrevivir un mes más, una semana más. No están pensando en el desarrollo a 10 años. Están pensando en cómo llegar a diciembre sin un estallido social mayor. Y tú, que me escuchas desde Cuba,
O tú que tienes familia allá, sabes que esta desesperación se siente en la calle. Se siente en los precios. Se siente en la falta de transporte. Se siente en la oscuridad de las noches. Estas medidas económicas, que deberían ser noticias técnicas y aburridas, son en realidad gritos de auxilio de un sistema que ya no sabe qué inventar para mantenerse a flote sin hacer lo único que realmente funcionaría: abrirse de verdad, democratizarse y liberar las fuerzas productivas de su propia gente, no solo de los extranjeros, porque esa es otra gran ironía. Se le dan o se prometen facilidades al extranjero que no se le dan al cubano, porque un inversionista extranjero podría contratar directamente y un empresario cubano no. ¿Por qué se le permite al extranjero operar en divisas con más facilidad que al nacional? Sigue existiendo ese apartheid económico donde el de afuera tiene más derechos que el de adentro. Y eso, además de ser injusto, es ineficaz. Porque nadie va a cuidar y a desarrollar el país con más amor y dedicación que los propios cubanos, si los dejaran. Pero el miedo al empoderamiento del ciudadano cubano sigue siendo mayor que la necesidad de desarrollo económico. Prefieren un país pobre y controlado que un país rico y libre. Quiero que te fijes también en el lenguaje de la flexibilidad. Dicen que van a flexibilizar. En el idioma de la burocracia cubana, flexibilizar no significa liberar. Significa que la cadena que te amarra el cuello se afloja un eslabón, pero la cadena sigue ahí y el dueño de la cadena sigue teniendo la llave. La entidad empleadora estatal. Ese parásito burocrático que no produce nada pero cobra por todo, no desaparece. Se transforma. Se adapta. Quizás ahora te dejen negociar una parte del salario, pero ellos seguirán ahí, vigilando, cobrando su peaje, asegurándose de que el trabajador no se vuelva demasiado independiente. Y sobre las gratificaciones en divisa, ten mucho cuidado con eso. Si no es salario, no cotiza para tu jubilación. Si no es salario, te lo pueden quitar mañana si el jefe se levanta de mal humor o si el gobierno saca otra resolución diciendo que ahora las gratificaciones están prohibidas o tienen un impuesto del 50%. Sin seguridad jurídica, sin una ley que te ampare de verdad, cualquier beneficio es pan para hoy y hambre para mañana. Es un caramelo envenenado. Analicemos un momento la psicología del momento. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace 5 años o 10? Porque el agua ya no está al cuello, está en la nariz. El colapso de las termoeléctricas, la caída del turismo que no logra recuperarse a los niveles previos a 2019, la bajada en la exportación de médicos y la casi nula producción de azúcar o níquel han dejado al país sin caja, literalmente sin dinero en caja. Y como ya no hay quien les preste dinero porque no pagan, la única opción es intentar vender los restos del naufragio al mejor postor. Vengan, contraten directo, paguen como quieran, pero traigan dinero. Es una subasta de liquidación. Y duele ver al país así. Duele ver que se remata la soberanía económica no por una estrategia de modernización, sino por pura y dura incompetencia y terquedad política. Los comentarios en las redes sociales que analizamos para este guión son una mina de oro de sabiduría popular. Cuando alguien dice están rentando la finca con los esclavos dentro, está haciendo un análisis sociológico más profundo que muchos libros de texto. Está describiendo una relación de poder feudal en pleno siglo XXI. Y cuando otro usuario dice, ¿y para qué voy a invertir si tengo que llevar mi propia planta eléctrica? Está haciendo un análisis de costo-beneficio impecable. La gente no es tonta. El cubano de a pie ha desarrollado un sexto sentido para detectar la mentira, para leer entre líneas. Y lo que leen aquí no les gusta. Entonces, resumiendo este panorama tan complejo, tenemos un gobierno que anuncia medidas que suenan a apertura, contratación directa y pagos en divisas. Pero tenemos una realidad que contradice esas medidas. Un corralito financiero que atrapa el dinero de los inversores, una infraestructura colapsada que obliga a traer tu propia electricidad y un marco legal que sigue manteniendo al Estado como el gran intermediario y controlador. Tenemos a expertos advirtiendo que este modelo, si funciona, será a costa de mantener salarios bajos y pobreza para ser competitivos. Y tenemos a un pueblo escéptico, cansado de promesas que nunca se traducen en comida en la mesa. ¿Es posible que alguna empresa se beneficie? Sí, seguro habrá nichos.
Quizás en el turismo de enclave, en algún callo aislado donde el inversionista pone todo, desde el generador hasta el tomate para la ensalada, y contrata a los trabajadores bajo este nuevo esquema. Pero eso no es desarrollo nacional. Esos son islas de prosperidad artificial dentro de un océano de miseria. Eso no va a arreglar la calle de tu barrio, ni va a poner medicinas en la farmacia, ni va a hacer que tu salario en pesos valga algo. Al contrario, puede crear una brecha aún más grande entre los pocos que logren engancharse en esos empleos dolarizados y la inmensa mayoría que sigue cobrando en una moneda que nadie quiere. El futuro inmediato se ve complicado. Estas medidas son parches, son curitas en una herida que necesita cirugía mayor. Y la cirugía mayor se llama cambio de sistema, se llama libertad económica plena, se llama Estado de Derecho, se llama democracia. Mientras no lleguemos ahí, seguiremos analizando decretos, resoluciones y medidas que cambian todo para que nada cambie. Seguiremos viendo cómo se inventan nuevos términos para disfrazar las mismas viejas trabas. Pero quiero que te quedes con esto. La información es poder. Entender lo que hay detrás de los titulares te ayuda a no caer en falsas esperanzas y a tomar mejores decisiones para ti y tu familia. No te dejes deslumbrar por las luces de neón de la inversión extranjera. Mira los cables pelados que hay detrás. Mira la falta de cimientos. Y sobre todo, mira la historia. Quien te ha engañado 1, 2, 3 y 1000 veces, difícilmente te va a decir la verdad ahora que está desesperado. Quisiera saber qué piensas tú de todo esto. ¿Crees que estas medidas traerán algún alivio real? ¿Conoces a alguien que trabaje para una firma extranjera y que esté esperando estos cambios? ¿O crees, como muchos, que esto es solo humo para ganar tiempo? Déjame tu opinión en los comentarios, porque leer lo que ustedes piensan es la mejor manera de tomarle el pulso a la realidad cubana, esa realidad que no sale en el noticiero nacional. Y si te ha parecido útil este análisis, si crees que ayuda a entender mejor el rompecabezas cubano, te invito a que te suscribas al canal, a que le des al botón de me gusta y a que compartas este video con tu gente. La única forma de combatir la desinformación es compartiendo análisis serios y profundos. Ayúdanos a llegar a más cubanos, dentro y fuera de la isla, para que todos tengamos las herramientas para entender nuestro presente y ojalá construir un futuro mejor. Y como siempre te digo, nos vemos en un próximo video de Noticias Cuba. Chao.